Bad One, qué gusto saludarte, @elhombre-robot. Mucho que platicar contigo, pero hoy básicamente es un tema que me parece extraordinario y qué bueno que podamos alimentar Internet, que eso es lo que intentamos a través de ¿Qué tal, Fernanda? De hablar de un estudio psicológico hecho en Stanford, se llama el experimento de la cárcel de Stanford. Cuéntanos de qué se trata. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal Fernanda? Qué gusto saludarte. Mira, justamente como mencionas del tema de alimentar Internet, este experimento en realidad es muy popular. Seguramente lo podrías encontrar en Internet y hasta hay películas al respecto. Pero justo lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de este experimento desde una perspectiva científica y qué fue lo que realmente se experimentó. Porque lo cierto es que las películas que hay sobre el experimento no tienen nada que ver con lo que en realidad pasó. Por ejemplo, en la película sobre el experimento de la cárcel de Stanford, dicen que alguien murió. Entonces, nada que ver con lo que pasó en la vida real, te lo cuento. En la vida real, un investigador de Stanford que se llama Philip Zimbardo fue el que decidió hacer este experimento bajo licitación del Departamento de Estado de Estados Unidos, del ejército en específico, porque estaban teniendo un montón de problemas con sus cárceles. Entonces, para lo que financiaron este estudio, que no es algo que simplemente salió del investigador, sino que fue financiado por el ejército estadounidense, que es un dato muy importante, decidieron simular una prisión con estudiantes de la Universidad de Stanford, que como tú sabes es extraordinariamente reconocida. Entonces, en teoría, las personas que estaban ahí, pues son personas pues inteligentes, exitosas, que Claro. vienen pues de una situación no necesariamente los más ricos de Estados Unidos, pero pues que tal vez están en becas o con No, créditos, pero pero además ahí donde tenían posibilidad de entrar. sí, ¿no? Y donde se gesta el pensamiento, donde se gesta la investigación, el descubrimiento con repercusiones a nivel mundial, no es tanto Stanford como Yale, como Oxford, como Cambridge, como Harvard, como en fin, son lugares donde se Avi, si hablas, gesta. no escucho afuera. No, te decía que ahí se gesta el pensamiento, se gesta como en cualquiera de las otras universidades importantes del mundo. Hay pues un brote, digamos, de investigación, de descubrimientos, etcétera, ¿no? La cosa es que justo con este estudio no podemos decir que realmente, es que sigo escuchando toda la cabina de producción, pero que realmente se estudió y se aprendió algo, sino que era una dinámica de roleplay. Lo que hacen es que ponen a estos estudiantes y les dicen, les vamos a pagar $15 al día, que en realidad son pues el equivalente como a 90, $100 de hoy, o sea, como a 2,500 pesos por día, que pues para un estudiante es pues un dineral, ¿no? Y simplemente por jugar esta dinámica de cárcel, ¿no? Entonces agarraron y de forma aleatoria seleccionaron una mitad iban a ser prisioneros y otros iban a ser guardias que se iban a estar rotando. Entonces lo que pasa es que los prisioneros empiezan a pensar, o sea, ¿por qué escogieron esos como los guardias, no? Entonces dicen, no, pues es que eran los más corpulentos, pero en realidad se seleccionaron de forma aleatoria. Luego se hicieron un montón de cosas para que el experimento, que solo iba a durar 2 semanas, generara las dinámicas que estaban ocurriendo en cárceles muy rápido. Entonces hicieron cosas pues que decían que eran todavía más inhumanas que las cosas que pasaban en las cárceles, como por ejemplo que pues las personas tenían que usar, no sé si ubicas estas batitas como de hospital, Sí, que están como abiertas de atrás, que a mí se me hacen inhumanas, pues tenían inhumanas, que usar sí. esas y aparte no los dejaban usar ropa interior. Entonces tenían que usar eso. No podían usar sus nombres. Tenían en la batita un número bordado y tenían que usar ese número. Y se referían a ellos como prisionero y el número. Los guardias todo el tiempo usaban lentes polarizados para que no pudieran tener contacto visual los prisioneros con ellos. Y luego, cuando a los guardias se les da una sesión de información, lo único que se les dice es, o sea, no ejerzan violencia directa porque no hay forma legal de protegerlos respecto a eso, pero es su responsabilidad correr la prisión, que todo esté en orden
y hagan como mejor consideren. Lo único que tienen que entender es que ustedes tienen todo el poder y los prisioneros no tienen ninguno. Imagínate, o sea, ¿con qué cabeza haces un experimento científico así, no? En teoría, hago énfasis, ¿no? En teoría era por hacer el bien y resolver los problemas que estaban ocurriendo tan comúnmente en las cárceles estadounidenses. Pero esta cosa se salió de control. Entonces, los guardias se empiezan a demostrar conductas sadistas. Y déjame decirte, o sea, el estudio aplicó un montón de gente porque la paga era buena. Y entonces, pues hicieron un montón de estudios para elegir a todos los que estaban psicológicamente estables, que no tenían nada, y le hicieron todos los estudios que te pueden hacer en Stanford. O sea, imagínate. En teoría tendrían que ser personas sanas. De No, y nuevo, además énfasis en teoría. la complexión robusta para ser guardia. Acabaron siendo 24 jóvenes, ¿estoy en lo correcto? ¿Cómo, Fer? Perdón, es que no te logré escuchar, como que se escucha... Adelante, adelante. Ah, A ver, ya te es escucho que perfecto. no, algo pasa en producción que están de veras, no entiendo qué está pasando. Pero a ver, Said, eran 24 personas, 24 jóvenes, si no me equivoco, que no solamente era una parte psicológica, sino también una parte de física, de robustos, de quiénes iban a ser los guardias para ver cómo sometían a los otros, ¿correcto? Y es que ese es el tema. Vas a encontrar un montón de reportes donde dicen que los guardias eran robustos, pero no había ninguna diferencia real entre los guardias y los prisioneros. Esto fue el concepto psicológico de lo que realmente quería probar este experimento, que es lo que le critican y curiosamente eso estaba muy bien. El experimento sí era sobre un roleplay. La gente piensa que el experimento es sobre cómo la gente con poder se vuelve mala y cómo el poder corrompe, pero en realidad es sobre cómo reaccionamos a las etiquetas. Si te dicen que tú eres el guardia, crees que tienes, por las dinámicas que tienes de cómo piensas que son los guardias, que tienes que maltratar a los prisioneros. Y los fueron maltratando cada vez más y más y más, y hacían cosas del tipo, pues ya no te dejo ir al lavabo, o tienes sed, pues no me gusta cómo te portaste, cómo me miraste, cualquier tontería, entonces no te doy agua, no te doy comida. Alguien intentó hacer una huelga de hambre y lo pusieron en confinamiento solitario, en cada mano con las salchichas que no se había comido, y así de ahí te vas a quedar hasta que, pues a ver si no te las comes, ¿no? Y cosas por el estilo. De hecho, los guardias empezaron a replicar cosas que, de las que se supone no tenían conocimiento, que estaban aplicando experimentalmente alcaídes en otras cárceles. Como por ejemplo, que de la nada, de nuevo, de forma aleatoria, separaron un bloque de buenos y un bloque de malos. Así Híjole, los no. etiquetaron, buenos, malos, y les dijeron, hay informantes entre ustedes, sabemos que quieren amotinarse, y los que estaban en el bloque de buenos tenían camas y mantas, y los que estaban en el bloque de malos los hacían dormir desnudos sobre el piso de hormigón, lo que es terrible para la salud. Los ponían a hacer así, de si algo no les gustaba, pues ponte a hacer unas lagartijas, quédate parado viendo a la pared, cosas por el estilo. ¿Sabes qué es lo curioso de todo esto, Fer? Que es, o sea, ya las cosas como que nosotros aportamos más allá de contarte el experimento que te quiero decir, es que estas dinámicas de poder se replican en un montón de Claro, ámbitos en nuestra vida cotidiana. claro, claro, Por claro. ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer el servicio militar en campo, aquí en México, y recuerdo cómo se va perpetuando a través de toda la cadena de comando, o sea, esta dinámica de roles. Muchas veces los mandos altos te das cuenta como externo, ni siquiera eran malas personas o ejercían poder sobre sus subordinados, pero los subordinados tenían la idea, este es no sé, un rango alto, ¿no? Para no poner estereotipos de quién o qué, y tal vez en algún momento les tocó a alguien en ese rango que tiene un montón de poder sobre las personas en rangos bajos, como por ejemplo recluirlos prácticamente de la libertad, que es que te ponen acuartelado un cierto tiempo y que no puedes salir a ver a tus familiares, etcétera, o que puede imponer penas como ponte a hacer este ejercicio, etcétera. De nuevo, no hay pena física, pero hay un montón de formas como de romper a la persona.
Y entonces las personas solitas se ponen en esa dinámica. No solo es la dinámica de que la gente con poder se hace la mala, sino que las personas que se sienten impotentes o sin poder se ponen en un rol de víctima en el que aceptan lo que sea que les venga. Y es el punto de este experimento. Los prisioneros sabían que era un experimento. No había nada que les impidiera pensar que podían decir, me salgo del experimento, no tienes forma legal de retenerme aquí, Claro. porque yo en realidad no he hecho nada y esto ya no lo aguanto, me voy. Y nadie lo hizo. Nadie lo Incluso hizo. llegó un punto en el que les expresaron que podían pedir libertad condicional a cambio de que no se les pagara nada por haber sido parte del experimento, pero que tenía que ser revisada por el superintendente, que era Philip Zimbardo, que era el investigador del experimento, y a los que se las negaba, o sea, entraban en una depresión, les decían, no, tu libertad condicional fue rechazada, entonces entraban en una depresión terrible, hubo alguien que le empezaron a salir ronchas en todo el cuerpo, un salpullido que se llama psicosomático, que es cuando tú te enfermas. Entonces, esas dinámicas no creas que solamente se replican en el ejército, también en los médicos, por ejemplo, y con eso me despido. No, qué Es un tema, ¿eh? súper tema, lo No, vamos no, a no. seguir Oye, hay expandiendo una en redes. película que se llama The Black Box. Ajá, son Buenísima. todas estas películas basadas Exacto, en este experimento. 1971, pero ahí se tuvo que suspender a los 5 días de haber iniciado el experimento. Eso pasó en la vida real. En esa película agregan un montón de cosas, como que alguien se muere, eso no pasa, pero la verdad es que sí es una película recomendada. Gracias. @elhombrerobot, una joya tenerte aquí en ¿Qué tal, Fernando?